Saludos a todos nuestros amigos, los bendigo en este día. Bienvenidos a un video más de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan en el capítulo 11. Quiero invitarte a que puedas traer tu Biblia para que leas este capítulo junto con nosotros. Iniciamos colocando este estudio en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero, Señor, y venimos delante de ti para pedirte que nos des sabiduría y entendimiento en este estudio. Que sea tu palabra, Señor, y no la nuestra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, y pido sobre cada persona que vea estos videos, que su entendimiento, Señor, pueda ser atesorado, Señor, esta palabra, que sus corazones puedan recibir tu doctrina, Señor, para gloria de tu santo nombre. Gracias te doy por utilizarme, toda honra y toda gloria sea dada a ti por todos los siglos, Señor. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior leímos grandes y fieles palabras de salvación de Jesús, utilizando como alegoría el redil de las ovejas, siendo vistas las personas como ovejitas de un rebaño en donde Jesús es la puerta y también el pastor que cuida de sus ovejas, da su vida por ellas y nadie las arrebatará de su mano, y tampoco perecerán jamás, sino que Él les da vida eterna. Algunos le recibían, pero a su vez estas palabras generaban disensión entre el pueblo, y muchos le rechazaban también, porque decían que Jesús estaba endemoniado y que blasfemaba, alegando que Jesús, siendo hombre, se hacía Dios, y buscaba la forma de apedrearle. Pero por otro lado, un grupo de personas sí creían en Él, reconociendo que sus palabras ni sus obras eran de endemoniado. Debido al hecho que el pueblo quería prenderle, el Señor opta por irse de Judea y regresa nuevamente al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan estuvo bautizando al inicio. Este es el lugar que estudiamos por el capítulo 1. Una alta cantidad de personas se le acercaban y creían en él, diciendo que Juan el Bautista nunca hizo ninguna señal, pero todo lo que había dicho de Jesús era cierto. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la mujer que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que les hablaba de reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Observamos desde el versículo 1 que había uno llamado Lázaro, que se encontraba enfermo. Lázaro tenía dos hermanas, las cuales se llamaban Marta y María. María fue una mujer que ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Esto lo estudiaremos más adelante en el capítulo 12. Pues Lázaro, Marta y María eran amados por Jesús, y sus hermanas enviaron a dar aviso al Señor de que Lázaro estaba enfermo. Enterándose Jesús, dice en el versículo 4, que su enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Diciendo esto Jesús porque sabía lo que iba a hacer. Más adelante veremos que realizaría un milagro de resurrección sobre Lázaro. Continuamos en el versículo 6, y sabiendo Jesús que Lázaro estaba enfermo, decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Y pasados estos 2 días, Jesús dice a sus discípulos que regresarían nuevamente a Judea. En el versículo 7, en el versículo 8, los judíos cuestionan a Jesús, recordándole que los judíos procuran apedrearlo, y nuevamente quiere dirigirse allá. En los versículos 9 y 10, Jesús les contesta a sus discípulos con una pequeña alegoría, diciendo: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Existen diferentes traducciones referente a esto. Algunas dicen que tropieza porque la luz no está en él. Otras dicen que porque no hay luz dentro de él. Recibimos esta enseñanza en 2 planos. Cierto es que cuando una persona anda de día, es menos probable que tropiece porque hay luz. En cambio, cuando se anda de noche es más fácil tropezar porque no hay ninguna luminaria. Pero esto también puede verse desde el punto de vista alegórico, porque recordemos que Jesús dijo en el capítulo 8 que Él era la luz de este mundo. O sea, el que tiene la luz de Dios y anda en su luz no tropieza, porque Dios, la luz, guía su caminar. Por otra parte, cuando no se tiene la guianza de la luz del Señor, se tropieza, porque se anda en tinieblas. Por esto, a pesar de que Jesús lo querían apedrear en Judea, no podía haber tropiezo en él yendo hacia allá, porque iba a hacer una obra de luz, ni en sus discípulos que le acompañaban, ni aún en Lázaro, que estaba muerto e iba a resucitarlo, porque él había creído en la luz. En el versículo 11, Jesús les dice a sus discípulos que Lázaro duerme y va para allá a despertarle. Jesús lo menciona de esta forma, que dormía, pero en realidad Lázaro había muerto, como se menciona en los versículos 13 y 14. Regresemos al versículo 12, y los discípulos contestan que si duerme, sanará, pensando ellos que únicamente estaba durmiendo como Jesús se lo había dicho, pero no era el caso. Seguimos en el versículo 15 y observamos que nuevamente Jesús dice a los discípulos: vamos a él, y que se alegra de no haber estado allí antes para que ellos creyesen. Jesús ahora tiene la oportunidad de enseñar a los discípulos una obra milagrosa del Padre, y esta es una de sus más grandes obras registradas en la Biblia, que era la resurrección de un hombre. Seguimos leyendo en el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Seguimos en el versículo 17. Y llegado Jesús a Betania, halló que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Nos cuenta el versículo 19 que había también muchos del pueblo judío en el lugar, porque fueron a consolar a Marta y a María. En los versos 20 y 21, cuando Marta se entera que Jesús vería, salió a encontrarle, y llegando donde estaba Jesús, le dice que si hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. En el versículo 23, Jesús le contesta diciendo que su hermano resucitaría. En el versículo 24, observamos que Marta tenía buen conocimiento acerca de la resurrección postrera, sabiendo que Lázaro resucitaría para vida eterna por haber creído en Jesús, como lo estudiamos en el capítulo 6. Repasemos estas palabras del Señor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Seguido en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y también en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero Jesús no le hablaba a Marta de aquella resurrección del día postrero, sino de un levantamiento para regresarlo a su propia vida, tal como la tenía cuando compartía con sus hermanas 4 días atrás, antes de él enfermar. En los versículos 25 y 26 observamos fieles palabras de Jesús, estableciendo que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mencionando esto por el milagro de resurrección que iba a hacer sobre Lázaro, y sigue diciendo: todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. A pesar que Jesús traería a Lázaro nuevamente a la vida, estos 2 versículos también tienen un significado en el plano de la eternidad, porque Jesús es la resurrección. Él está diciendo que el que esté muerto, o sea, el que haya muerto en cuerpo, creyendo en Jesús, vivirá por siempre. Pero esto también aún lo menciona de aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. En estos versículos podemos también recibir las siguientes enseñanzas. Observamos 2 escenarios. Primero, el que cree en Jesús y muere en cuerpo, o podríamos verlo también como el muerto que estando en vida creyó en Jesús. Y 2, el que aún vive en la tierra y cree en Él, no morirá eternamente. Respecto al primer escenario, el que muere habiendo creído en Jesús, cuando una persona muere, el espíritu y el alma salen del cuerpo. Más adelante en el capítulo 19, en el verso 29, cuando estudiemos acerca de la muerte de Jesús, observaremos cómo dice la Biblia que Él entregó el espíritu al momento de su muerte. Pues el espíritu y el alma, estas 2 sustancias son las que conforman a la verdadera persona interior. El espíritu nunca deja de ser. Por esto se entiende que aquel que cree en Jesús
de todo su corazón, cuando muere en carne o en el cuerpo, seguirá viviendo por la eternidad en espíritu, porque ha recibido al Hijo del Dios viviente, al dador de la vida. Y Dios, el Creador, es espíritu. Respecto al segundo escenario, el que aún vive y cree no morirá eternamente. Ambos escenarios son prácticamente lo mismo. Ahora, el que aún vive en tierra y cree en Jesús, viviendo en obediencia a Él, en el momento que muere en carne, es decir, cuando el espíritu sale del cuerpo, no morirá eternamente, porque al contrario recibirá vida eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? Es la separación de Dios por la eternidad, como ya lo hemos mencionado en otros capítulos. Pero no es la voluntad de Dios que ninguna persona esté separado de Él por la eternidad. Amado amigo, por esto te animo a que realmente creas en Jesús y le recibas en tu corazón. ¿Ves cómo se refiere a lo mismo? Abordando el destino de forma diferente. Se entiende aquí que existen dos destinos después de la muerte del cuerpo: la vida o la muerte en el plano de la eternidad. Seguimos en el versículo 27 y observamos que Marta contesta a Jesús diciendo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Seguimos leyendo en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó aprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En el versículo 28, luego de la conversación previa con Jesús, Marta fue y llamó a su hermana María. María se levanta aprisa, y los judíos que estaban con ella pensaron que iba al sepulcro para llorar allá, porque no habían visto a Jesús, por cuanto él todavía no había entrado en la aldea. Al llegar al lugar donde estaba Jesús, en el versículo 32, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Al versículo 33, Jesús
se conmueve al ver a María y a los judíos que con ella estaban llorando, hasta el punto que Jesús también lloró, como lo menciona el versículo 35. Y al ver las personas a Jesús llorando, se dicen entre ellos: mira cómo le amaba. Seguimos en el versículo 37, y algunos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y por supuesto que Jesús podía, y de hecho estaba a punto de hacer una obra aún mayor, que era resucitarlo de entre los muertos. Observamos en los versículos 38 y 39 que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro donde estaba Lázaro. Nos cuenta este mismo versículo que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Seguido a esto, Jesús manda a quitar la piedra. Nos enteramos también que el cuerpo de Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, por tanto hedía. Esto lo sabemos por el comentario de Marta. Jesús en el versículo 40 le recuerda a Marta la conversación previa que habían tenido, diciéndole: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, desde el versículo 41 hasta el 44, observamos la conclusión de este milagro. Proceden a quitar la piedra del sepulcro. Jesús inicia una oración dando gracias al Padre por haberle escuchado, pero esto lo decía por causa de la multitud, para que creyesen que Jesús era enviado por Dios. Aquí vemos que Jesús honra al Padre en la oración, y el Padre estaba a punto de honrar a Jesús con la obra de resurrección que hizo en los próximos versículos. Pues Jesús clama a gran voz, hablando al muerto que estaba en el sepulcro: Lázaro, ven fuera. Y en el versículo 44 nos cuenta que el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Seguimos leyendo en el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la fiesta para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Hemos visto una tremenda señal de Jesús trayendo de vuelta a la vida a este hombre, y a raíz de este hecho asombroso, muchos de los que estaban presentes creyeron en él, como nos cuenta el versículo 45. Y algunos del pueblo fueron a donde los fariseos y les contaron la señal que Jesús
había hecho. En vista del testimonio de estas personas, en los versículos 47 y 48, los principales sacerdotes y fariseos reúnen concilio para discutir qué harían con Jesús, ya que realizaba demasiadas señales y prodigios. Podríamos mencionar que en realidad las obras que Jesús hacía eran actos que trascendían la sabiduría o las habilidades humanas. De acuerdo a su reunión, si le seguían dando libertad para continuar haciendo estas obras, los romanos vendrían y destruirían el lugar santo y la nación, hasta que uno llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, dijo que convenía que un hombre muriera por la nación y no que toda la nación pereciera. Pero esto no lo decía por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no únicamente por la nación, sino para congregar a uno a los hijos de los que estaban dispersos. Así que desde ese día acordaron matarle, y por tanto ya Jesús trataba de no andar abiertamente entre los judíos. Se va a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó en este lugar con sus discípulos, como vemos en el versículo 54. Los versos 55 y 56 nos cuentan que estaba cerca la fiesta de la Pascua, y muchos del pueblo subieron de esta ciudad a Jerusalén para purificarse, y estando en el templo buscaban a Jesús, y se preguntaban entre ellos si Jesús iría a la fiesta. Pero los principales sacerdotes y los fariseos habían dado instrucción de que si alguno supiera dónde estaba Jesús, lo manifestasen para que le prendiesen. Pero nos cuenta el versículo 57, como lo vimos también en el versículo 53, esto ya lo habían acordado para matar a Jesús. Concluido este capítulo 11, hemos visto varios acontecimientos. Número 1. Jesús, habiendo seguido de Judea al otro lado del Jordán, a donde estaba Juan bautizando, porque el pueblo quería prenderle, recibe la noticia de que Lázaro está enfermo y regresa nuevamente a Judea, a la aldea donde vivía Lázaro y sus hermanas. Número 2. Uno de los más grandes milagros de Jesús, resucitando a Lázaro que llevaba ya 4 días muerto, y también dice a Marta grandes palabras de vida eterna: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Número 3. Muchas personas creían en él al ver este prodigio, y algunos de los que presenciaron este acto cuentan lo sucedido a los fariseos. Estos reunieron concilio ante los sacerdotes para discutir la situación de Jesús. Realmente acaban acordando matarle. Número 4. En vista de esto, Jesús se aparta con sus discípulos a una ciudad llamada Efraín, que queda en una región contigua al desierto. Número 5. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, y la gente se pregunta si Jesús subiría a la fiesta, y los sacerdotes y los fariseos habían dado instrucción de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, que lo manifestase para que le prendiesen. Te agradezco por mantenerte en sintonía de este canal. Sigue conectado para los próximos videos que vamos a subir a la página. Déjanos saber tus comentarios y apóyanos con un like. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.